Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos para continuar con nuestra serie. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Y vamos a leer desde el verso 27 al 30. Marcos, capítulo 8, verso 27 al 30. Y el título de este sermón es La pregunta decisiva. La pregunta decisiva. Es la pregunta que el Señor Jesucristo le hace a los discípulos y también la pregunta que la palabra de Dios nos hace a nosotros en esta mañana. Marcos capítulo 8, verso 27 al 30. Dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Te invito a inclinar tu rostro y juntos rogar al Señor la iluminación de su Santo Espíritu. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por alimentarnos un domingo más. Gracias, Padre, por sembrar tu palabra en nuestros corazones. Nos has hecho nacer de nuevo por ella y a través de ella fortaleces nuestra vida y nos haces crecer en el conocimiento tuyo y en el conocimiento de tu Hijo. Padre, te damos gracias por la fortaleza, el consuelo y la iluminación que tu Espíritu Santo nos da a través de esta palabra que ha inspirado para nosotros. Padre Celestial, al haber leído este pasaje, te rogamos también, Señor, nosotros, tener esta iluminación, tener este conocimiento bendito de saber quién es tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Padre, que nuestras mentes y nuestros corazones, nuestros afectos estén sujetos a tu palabra, que mientras escuchamos tu palabra podamos meditar en ella, podamos edificarnos, que tu bendito Espíritu Santo nos ministre, traiga a la memoria a nuestros corazones la palabra sembrada, lo que hemos vivido junto a ti, como tú, Padre Santo, has obrado en nuestra vida. Señor, y también te rogamos por aquellos que escuchan por primera vez el Evangelio y aquellos que aún, Señor, están escuchando, como lo estudiábamos la semana pasada, a través de confusión, poca visión. Tú, Señor, te encargas de dar la claridad. Tú, Señor, te encargas de hacernos ver. Ninguno de los que tú has tomado por hijo quedará, Señor, en una ceguera permanente. Por eso te alabamos, Señor, porque tú das conocimiento. Te pedimos entonces, Señor, que transformes los corazones por medio de tu palabra, que nos hagas pasar de muerte a vida, que fortalezca a tu amada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos de que Marcos es el pasaje, Marcos capítulo 8 es el capítulo fundamental de este libro, porque nos encontramos en la mitad del Evangelio de Marcos y a través de este capítulo cambia todo el Evangelio. Y así como toda historia, toda narrativa, todo cuento tiene un punto de quiebre, es decir, un antes y un después, hay un algo que le indica al lector que después de ese momento ya no hay vuelta atrás. Tal vez ustedes han leído alguna novela, algún cuento, alguna narrativa,
o tal vez un clásico de la literatura, donde uno se da cuenta como lector que cuando llega ese minuto ya no hay vuelta atrás. La historia gira y toma un torno completamente dramático y gira hasta un desenlace, ya sea bueno o fatal. Y justamente este pasaje, Marcos capítulo 8, es el punto de no retorno en el Evangelio de Marcos. Este es el punto de no retorno en el Evangelio de Marcos. Aquí Jesús deja de ministrar en Galilea, que estaba al sur, y ya comienza a preparar su viaje para comenzar a ministrar hacia Jerusalén. ¿Y qué va a ocurrir en Jerusalén? El Hijo de Dios será traicionado, el Hijo de Dios será entregado, el Hijo de Dios será menospreciado y su vida terminará entonces en la cruz. Por eso estamos en un pasaje que ya no hay retorno. Y si ustedes se dieron cuenta, Marcos, como es un narrador hábil, nos llevó allá de una manera muy rápida. Ya estamos en Marcos capítulo 8 y hasta aquí Jesús ha expulsado demonios, Jesús ha sanado enfermos, Jesús ha enseñado con autoridad. Hemos visto cómo Jesús domina las fuerzas de la naturaleza. Hemos visto cómo Jesús alimenta a multitudes. Pero en este pasaje todo cambia. En este pasaje comienza a cambiar todo. En este pasaje se marca el destino de Jesús hacia la cruz. Y aquí Jesús comienza a revelar quién es Él y qué es lo que ha venido a hacer. Antes de Marcos 8, constantemente escuchamos a Jesús haciendo callar a los demonios con respecto a su identidad mesiánica, pero aquí, ya en Marcos capítulo 8, Jesús está revelando quién es Él y está comenzando a enseñar a sus discípulos qué ha venido a hacer. Entonces, antes de que Jesús comience a hablar acerca de la cruz, el sufrimiento y su resurrección, Jesús hace una pregunta que lo cambia todo. Una pregunta para los discípulos y una pregunta también para nosotros hoy. La pregunta es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esa pregunta, amados hermanos, es la pregunta más importante que se ha hecho en la historia de la humanidad. Es la pregunta más importante que se ha hecho en toda la historia de la humanidad. Es la pregunta más importante que los hombres pueden escuchar. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque esta pregunta define tu fe. Esta pregunta define quién es usted. Esta pregunta define tu vida y esta pregunta define tu destino eterno. Por eso es una pregunta trascendental. Define su fe, define quién es usted, define su vida, define también su destino eterno. Entonces esta pregunta no es una curiosidad teológica. Esta pregunta no es una curiosidad de entendimiento bíblico superficial. Es una pregunta que determina el fin de las almas. ¿Sabes quién es Jesucristo? Muchas veces nosotros, al término del catecismo, entrevistamos a las personas que se van a hacer miembros y le hacemos esta pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Y esa es una pregunta muy importante. Jesús hace esta pregunta. Y esto llama inmediatamente nuestra atención y llamó la atención también de los cristianos del primer siglo. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, recuerden que Jesús está ministrando los días del judaísmo en el siglo I. En el judaísmo, normalmente los discípulos son los que hacen pregunta. En el judaísmo, normalmente son los discípulos los que les hacen las preguntas a los rabinos, como por ejemplo, ya vamos a llegar a Marcos capítulo 10. Y en Marcos capítulo 10 aparece el famoso joven rico. Y este joven rico llega con una pregunta a Jesús
y le dice, maestro bueno. ¿Cómo el joven rico estaba tratando a Jesús? Como un rabino más. Por esa razón le llama maestro bueno. ¿Qué debo hacer para recibir la vida eterna? Esa era la costumbre. Los discípulos normalmente hacían preguntas a los rabinos. Pero Jesús no es un maestro cualquiera. Jesús no es un rabino cualquiera. Y es Jesús quien le pregunta a sus discípulos. Y es Jesús quien hace la pregunta que ningún rabino ha hecho en toda la historia del judaísmo. Ningún rabino se puso en medio de sus alumnos, en medio de sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ningún rabino hizo eso. Ningún rabino se atrevería a hacer eso. Pero Jesús no es un rabino cualquiera. Jesús no es un simple maestro. Jesús no es un simple maestro de la moralidad y de las buenas costumbres. Jesús no es un simple maestro del cual tú puedes aprender alguna que otra cosa. Él es el Señor de la gloria. Él es el Señor de la gloria. Y ahí está nuestro bendito Señor Jesucristo. Manso y humilde para enseñar, hermanos. Manso y humilde para enseñar incluso a personas de entendimiento pobre. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esta pregunta en parte saca a flote la inquietud que tenían los discípulos desde Marcos capítulo 4. ¿Ya recuerdan el pasaje? Marcos capítulo 4, están atravesando el mar de Galilea, el Señor calma el viento y el mar, y la pregunta que surge inmediatamente ahí de los discípulos, ¿cuál es? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo creo que ahí los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, oye Pedro, oye Andrés, oye Juan, ¿tú te acuerdas alguna vez en la escuela rabínica de la enseñanza de algún profeta que hizo calmar el viento y el mar? No, nunca lo escuché. No tenían respuesta. No tenían respuesta para describir quién es Jesús. Pero sí tenían muchas preguntas. ¿Quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Entonces Jesús, una vez más, comienza a administrar el corazón de estos discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y Jesús, si ustedes se fijan en el texto, plantea este interrogante en dos pasos. Dos pasos, y eso es muy importante observarlo del contexto bíblico. Dos pasos. Primera pregunta, lo que dicen los hombres. ¿Qué es lo que está hablando la gente respecto de Jesús? Primera pregunta. Segunda pregunta, lo que dicen los discípulos. Dos pasos. ¿Dónde vimos esto ya antes? Domingo pasado. Jesús sanó al ciego a través de dos pasos. ¿Se da cuenta cómo las historias están ahí narradas por Marcos? Para darnos a entender que la sanidad del ciego era la forma en la cual también Dios trataba con ¿quiénes? Con sus propios discípulos, que son duros de entender, que no tienen todas las cosas claras. Y esos discípulos se parecen ¿a quién? A otros hermanos de otra iglesia, ¿cierto? Son como nosotros, de corto entendimiento, que no ven las cosas con claridad. Versículo 28, Jesús le pregunta a sus discípulos por la opinión de los hombres. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y comenzaron a responder los discípulos. Bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Ya recuerdo Marcos capítulo 6. ¿Quién pensaba que Jesús era Juan el Bautista? Herodes. Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista revivido. Otros pensaban que Jesús era Elías. ¿Por qué causa?
porque Elías en el Antiguo Testamento fue llevado al cielo sin ver la muerte. Y en la expectación judía, muchos creían que Elías regresaría para anunciar la llegada del Mesías. Entonces, cuando miraron que Juan falleció y dijeron, bueno, no puede ser Elías porque falleció, ahora seguían mirando a Jesús y decían, bueno, Jesús es Elías. Esa es la opinión de las personas. Para algunos, un Juan el Bautista, para otros, Elías. Las personas que vieron el ministerio de Jesús apreciaron sus milagros. Ellos vieron cómo Jesús dio vista a los ciegos, vieron cómo Jesús sanó a los sordos, a los mudos. Ellos vieron cómo Jesús sanó a un paralítico dentro de la propia sinagoga. Ellos vieron cómo Jesús expulsó los demonios de la gente poseída por el diablo. Las personas presenciaron la multiplicación de los panes y de los peces, pero el entendimiento que tenían de Jesús era un entendimiento pobre. No lograban ver quién era Jesús correctamente. Para ellos Jesús era un maestro más. De hecho, las multitudes ven a Jesús como uno que puede sanar y aliviar su miseria. ¿Cómo los escribas vieron a Jesús? Los escribas vieron a Jesús como un maestro de judaísmo que puede enseñar algo más. ¿Cómo los fariseos consideraron a Jesús? Bueno, en Marcos capítulo 3, los fariseos dicen que Jesús está poseído por el demonio y que todos los milagros que hace Jesús lo hace por el poder de Satanás. Esa fue la conclusión a la cual llegaron los fariseos. No sé si ustedes recuerdan, pero ¿qué pensó la propia familia de Jesús respecto de él? Que él estaba loco, estaba fuera de sí. Entonces, a pesar de los milagros, a pesar de las señales, a pesar de los prodigios, incluso a pesar de las palabras de Jesús, la gente cuando escucha a Jesús predicar y enseñar, ¿cuál es el veredicto? Nunca nadie ha hablado como él. Es decir, estamos frente a una persona singular, excepcional, que no tiene punto de comparación. Pero aún así la gente dice, bueno, es otro Elías más, es otro Juan el Bautista más, es otro profeta tal vez. Yo te pregunto, ¿puedes colocar a Jesús en esa categoría? Eso determina si nosotros somos cristianos. De hecho, esa es la razón por la cual en nuestra liturgia hay himnos que hablan explícitamente de la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo, la entronización de Cristo, Cristo como divino, Cristo como el Hijo de Dios. ¿Por qué cantamos eso? Porque somos cristianos. Porque eso no lo podría cantar jamás un mormón. Porque eso no lo podría cantar jamás un testigo de Jehová, porque un testigo de Jehová no cree que Jesús es el Hijo de Dios, no cree que Jesús es Dios. De hecho, ellos creen que Jesús es un ángel. ¿Lo comprende? Y esa es la razón también de discernimiento de lo que tú escuchas. Si la predicación que tú escuchas del Evangelio da a entender que Jesús es un maestro más, un filósofo más o un maestro de las buenas costumbres y la moral y no un salvador, hermano mío, usted no está escuchando entonces el Evangelio. El Evangelio se trata de cómo somos redimidos, salvados por la obra de Jesús. Ninguno de ustedes serán salvos tratando de imitar a Jesús. No podemos hacer aquello. Necesitamos la obra de Jesús. Necesitamos su justicia. Necesitamos su pureza. Necesitamos su perfección. Necesitamos su obediencia, es decir, algo que tú no puedes lograr. Y esa es la razón por la cual el culto cristiano está centrado en la persona de ¿quién?
en la persona de Cristo. Por eso no se puede colocar a Cristo en esa categoría de un profeta más. De hecho, los musulmanes sí creen en Jesús, pero ellos dicen que era un profeta más iluminado por Alá. Un profeta al mismo nivel de ¿quién? Al mismo nivel de Mahoma. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No sé si de pronto ustedes han tomado a veces colectivos o taxis y encontramos una calcomanía blasfema que dicen, Jesús es mi copiloto. Y nos parece chistoso eso, pero muchos cristianos tienen esa calcomanía en su corazón. Jesús no es el Señor de mi vida. Jesús no es el Señor de mi vida. Jesús es mi copiloto, porque yo manejo mi vida. Y Jesús está ahí para ayudarme de vez en cuando me equivoco. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Él es el Señor? Si se fijan, hermanos, cada grupo, los escribas, los fariseos, las multitudes, la familia y cada persona que rodeaba a Jesús, cada grupo tenía un pensamiento adaptado de quién era Jesús. Es decir, tenían un Jesús funcional. Recuerda eso. Tenían un Jesús funcional, un Jesús que se adaptaba a sus pensamientos, a sus creencias, a sus gustos, a su preferencia. Yo no soy de utilizar elementos de la cultura para dar ejemplos de la Biblia, pero por ahí, por los 80, y los que son de los 80 recordarán una canción que dice Personal Jesus, de un grupo británico llamado Depeche Mode. Y esa canción habla justamente de un Jesús utilitario, de un Jesús personal ideado ¿a qué? A tus propios gustos, a tus propios deseos, a tus propias preferencias. Entonces, las personas que rodeaban a Jesús no son distintas a nosotros. Fíjense en eso. No son distintas a nosotros. ¿Por qué? Porque algunos quieren un Jesús que simplemente les dé paz emocional. Yo quiero que Jesús me dé paz emocional. ¿Qué tipo de Jesús están buscando? Un Jesús terapeuta. Yo voy a la iglesia para encontrarme con el Jesús que me dé paz emocional. Y una vez que me siento tranquilo, adiós Jesús. Yo te pregunto, ¿es ese el Jesús de la Biblia? Hay otros que quieren un Jesús tipo Che Guevara que respalde sus ideas políticas. Hermanos, es verdad. Buscan un tipo de Jesús que respalde sus pensamientos políticos, ya sea de cualquier sector. Porque algunos quieren un Jesús rubio de ojos azules, con la bandera multicolor. Y hay otros que quieren un Jesús moreno con la bandera roja. Ese no es el Jesús de las Escrituras. Pero es el Jesús que mucha gente anda buscando. Otros quieren un Jesús mecenas. Un Jesús que financie sus sueños de éxito y prosperidad. Y hay muchas iglesias que adoran a ese Jesús. Ven a Jesús y serás rico. Ven a Jesús y serás millonario. Ven a Jesús y Jesús cumplirá tus sueños. Yo muchas veces escuché a un pastor decir esto. Financia los sueños de Dios y Dios financiará los tuyos. Negocio redondo. ¿Dónde firmo? Ese no es el Jesús de las Escrituras. No lo es. Por eso nuevamente la palabra de Dios te pregunta en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti, joven? Señorita, hijos de padres cristianos, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es este amigo imaginario que mis padres van a adorar el día domingo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Es la pregunta más importante
que alguna vez puedes escuchar en tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Es una pregunta que nos confronta y es una pregunta que penetra el alma. ¿Saben por qué? Porque revela lo que verdaderamente adoramos. Por eso penetra el alma. Por eso nos confronta. Porque revela lo que verdaderamente estamos adorando. Todos nosotros tenemos falsos salvadores. Todos nosotros tenemos Jesuses falsos, a los cuales acudimos para tener éxito, para tener significado. Esos falsos Jesús o esos falsos Cristos pueden ser el éxito, pueden ser la familia, pueden ser la prosperidad, pueden ser la salud, puede ser el éxito material, puede ser el bienestar temporal. Esos son falsos Cristos, porque confiamos en estas cosas para ser felices, confiamos en estas cosas para sentirnos plenos, confiamos en estas cosas para sentirnos completos. Y Jesús entonces no puede ser uno más. No está en esa categoría. Jesús no puede ser una muletilla para tu vida. O es el Señor o no es nada. Tú escuchas a Jesús hablar, de pronto decirle a sus discípulos, tranquilo, yo puedo ser un salvador más de los cuantos salvadores tienes en tu vida. ¿Escuchan a Jesús decir eso? Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Hay neutralidad en Cristo Jesús? No, no la hay. Como dice un precioso himno, no se puede ser neutral con Jesús. No puede ser neutral. O es tu Señor, o es tu Salvador, o no es nada. Y esa es la razón por la cual Jesús no acepta la opinión de la gente. ¿Cuál es la opinión de la gente? Es un profeta más, es Elías, es Juan el Bautista revivido. Esa es la razón por la cual Jesús no acepta esa respuesta de los discípulos. Y ahora viene la segunda pregunta, la segunda parte a sus discípulos. Y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Ustedes, no los fariseos, no los escribas, no los saduceos, no mi familia, no, ustedes. Jesús le habla a sus discípulos, ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Versículo 29. ¿Notan lo personal de esta pregunta? Muy personal, ¿cierto? Muy íntima. A Jesús no le importa lo que otros dicen. A Jesús no le importa lo que tus padres dicen. A Jesús le importa lo que tú piensas de él. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué piensas tú de Jesús, hijo de padre cristiano, hijo del pacto? ¿Qué piensas tú de Jesús? Esa es la pregunta más importante que vas a escuchar hoy. ¿Qué piensas tú de Jesús? No importa lo que otros dicen, no importa lo que tus padres dicen, no importa lo que la sociedad dice, no importa lo que el gobierno dice, no importa lo que en el colegio te enseñan. ¿Qué es lo que tú piensas de Jesús? ¿Qué crees tú de Jesús? Y esta fue la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Y aquí nosotros podemos usar un poco la imaginación y ver murmurar a sus discípulos, mirándose unos a otros, diciendo, ¿quién va a contestar? Hermano, no pasaron ni 5 segundos y las miradas se fijaron en el más bocón, las miradas se fijaron en el más imprudente, las miradas se fijaron en el más valiente para hablar. Ponte. Entonces, dice el texto,
Entonces respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Qué tremenda revelación, hermanos. Tú eres el Cristo. Pedro no dijo, tú eres un Cristo. Note eso. Pedro no dijo, tú eres un Cristo, sino Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el único ungido. Tú eres el único prometido desde el principio de las Escrituras. Sabemos que Pedro no está diciendo, pero bíblicamente eso es lo que significa el Cristo. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres el deseado de las naciones. Tú eres el Salvador prometido por Dios desde el principio de la historia redentora. Tú eres el Cristo. Tú eres la simiente de la mujer prometida a Eva. Tú eres el sustituto revelado a Abraham en el monte Moriah. Tú eres el Cordero. Tú eres el único. Tú eres el Cristo. La respuesta de Pedro. Yo creo que hasta él mismo estaba asombrado. Tú eres el Cristo. Y esa respuesta, queridos hermanos, lo dice todo. Tú eres el Cristo. Porque generalmente nosotros hablamos de Cristo, que es la palabra griega para Mesías. Cristo es la palabra griega para Mesías. Mesías es la palabra hebrea para ungido. El Mesiaj. Y el ser ungido viene del verbo hebreo mej. Entonces, cuando se habla del Cristo, se está hablando del ungido, de alguien que ha sido ungido, de alguien que ha recibido la unción de Dios para un fin específico. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos varios ungimientos con aceite, con líquido. De ahí viene la palabra ungir, Mesías, ungido. Los reyes eran ungidos. Los profetas eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, los jueces fueron ungidos y eran ungidos para una tarea determinada, específica. Y ese ungimiento público, señalaba que ese hombre había sido autentificado, validado por Dios y empoderado con el Espíritu de Dios para cumplir con esa tarea. Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro profeta. Cristo es nuestro sumo sacerdote. El Antiguo Testamento, queridos hermanos, el Antiguo Testamento no tiene versículos o capítulos que hablan del Mesías. No se equivoque. Todo el Antiguo Testamento está revelado por causa del Mesías. Las instituciones son mesiánicas. La institución de los reyes, la institución de los profetas, la institución de los sacerdotes, la institución de los jueces, fueron reveladas por causa del Mesías. Y esa es la razón por la cual nosotros leemos en el Antiguo Testamento que los reyes fallan, los reyes pecan, los profetas fallan, los sumos sacerdotes fallan, los jueces fallan. Un libro tan oscuro como el libro de los jueces, donde te encuentras error tras error, tras error, tras error. De hecho, uno de los jueces que todos admiramos como Sansón, el más fuerte, el más poderoso, también falla. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos están preparando para la manifestación de un Mesías que no falla, de un Mesías que no peca, de un Mesías que no se equivoca, de un Mesías que es puro, de un ungido que Él va a presentar un sacrificio mucho más grande que cualquier otro sumo sacerdote, su propia vida.
Cuando tú lees las Escrituras, el Antiguo Testamento, tú debes entender, querido hermano, que las Escrituras son una revelación mesiánica, mesiánica. El centro de las Escrituras no es Israel, es Jesús, es el Cristo, es el Mesías, el Cristo, el verdadero y perfecto mediador. Habiendo dicho todos esos puntos teológicos, ahora pregúntense conmigo, ¿cómo un pescador del vulgo? ¿Cómo un pescador del vulgo llegó a esa confesión? ¿Cuántos años de seminario tomó Pedro? ¿Tenía algún magíster en divinidad? ¿Cómo un pescador del vulgo llegó a esta confesión? Vea tu Biblia, por favor, a Mateo, capítulo 16, verso 17. Mateo 16, 17, que es el mismo texto visto desde los ojos de Mateo. Nosotros estamos estudiando Marcos, pero aquí tenemos los ojos de Mateo narrándonos la misma historia. Y aquí Mateo añade algo que Marcos no dice. Mateo 16, 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo entonces este pescador ignorante del vulgo, con muy poca preparación, llegó al entendimiento de que ese Jesús, que la gente lo miraba como el carpintero, que la gente lo miraba como el hijo de José, que la gente lo miraba como el hijo de María, ese Jesús sin posesiones era el Cristo? ¿Cómo Pedro llegó a ese entendimiento? Jesús dice, el Padre te lo ha revelado. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Bienaventurado eres Pedro. Bienaventurado eres Pedro. Yo quiero que si tiene un lápiz ahí a la mano, destaque eso. Y en lugar de Pedro, coloque su nombre. Bienaventurado eres Darío. Bienaventurado eres Juan. Bienaventurado eres Pablo. Porque conoces a Jesús. Cristo está oculto. Cristo está oculto a los ojos de los hombres. La carne y la sangre no pueden conocer ni pueden ver a Jesús. Los hombres ven un simple carpintero. Los hombres ven al hijo de José. Y es más, algunos blasfemos, ¿cómo le llamaban a Jesús? El hijo de María. Y eso, en términos vulgares, ¿sabe lo que significaba? El bastardo. No tiene padre. Es el hijo de María. ¿Lo entiende, no? No vengas con el cuento de que tu madre fue visitada por un ángel y el ángel le dijo que concebiría del Espíritu Santo. No nos vengas con ese cuento. Nosotros sabemos que tu madre te tuvo a ti producto de una fornicación con un soldado romano. Eso era lo que se decía de Jesús. Tú puedes ver Juan capítulo 8. Cuando los fariseos, debatiendo con Jesús, los fariseos le dicen a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué le estaban enrostrando a Jesús? Sabemos que no tienes padre. Sabemos que José no es tu padre. Tú eres el hijo de María. ¿Más quién es Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y al ser el Hijo de Dios, hermanos, pensemos en esto. Jesús, al ser el Hijo de Dios, al ser la segunda persona de la Trinidad, Jesús
tiene una naturaleza divina, que es infinita, que es eterna, que es inmutable. Él es Dios. Y al ser Dios, Jesús es incomprensible. ¿Lo va entendiendo? Incomprensible. Por eso toda la eternidad no bastará para seguir adorando a Jesús. Por eso toda la eternidad no bastará para seguir siendo admirados por su belleza. Es incomprensible. ¿Lo podemos conocer? Sí, lo podemos conocer. Lo podemos conocer mediante la acción del Espíritu Santo. Lo podemos conocer por la revelación de las Escrituras. Pero no lo podemos comprender. Lo finito no puede comprender lo infinito. ¿Quién comprende solamente a Jesús? ¿Quién comprende solamente a Jesús? ¿Quién conoce solamente quién es Jesús? Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, ¿cómo este bruto pescador llegó a conocer que Jesús es el Cristo? Por la revelación del Padre. Bienaventurado eres, Pedro. No es por erudición humana, sino por revelación divina. No es por inteligencia natural, sino por revelación sobrenatural. No es del hombre, viene de Dios. Es una obra del mismísimo Espíritu Santo. ¿Ahora entiende usted por qué Jesús le dijo a Pedro, eres bienaventurado? Yo te pregunto en esta mañana, ¿te sientes tú feliz con el conocimiento de Cristo? ¿Te sientes feliz? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa este bienaventurado? Déjeme ponerlo en este plano terrenal. Si solo en este mundo, no recibes nada de parte de Dios, más que solo el conocimiento de su Hijo, eso es suficiente para que tú seas feliz. ¿Sabes por qué? Porque has encontrado la perla de gran precio. Has encontrado el tesoro escondido en el campo. Se te ha revelado el deseado de las naciones. ¿Qué son los conocimientos del mundo? ¿Qué es toda la inteligencia del mundo? ¿Qué es toda la cultura del mundo? ¿Qué son todos los tesoros del mundo? Ponlos todos en una balanza y pon al otro lado al glorioso Hijo de Dios y no son nada. No son nada. Bienaventurado eres, Simón Pedro. Bienaventurado eres tú, hermano mío, si solo tienes a Jesús como tu único y especial tesoro. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Aún así, hermanos, tú y yo no solamente hemos recibido la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la comunión dulce con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, también recibimos el cuidado de un Padre bueno, que no te ha desamparado, que no ha dejado a tu familia, que en su misericordia te ha permitido prosperar, pero todas esas cosas no significan nada en comparación con la perla de gran precio
que es Jesús. Yo recuerdo muchas veces hombres antiguos en el Evangelio predicando en la calle, con lágrimas en los ojos, diciendo: ven a estos nobles conocimientos. ¿Cuál es el conocimiento más grande? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos amados, tú puedes esforzarte y está bien, tú puedes esforzarte, podemos esforzarnos en darle lo mejor a nuestros hijos, lo mejor, la mejor educación, la mejor cultura, las mejores herramientas. Le podemos dar a lo mejor a nuestros hijos, pero ellos son miserablemente pobres si no conocen a Jesús. Son miserablemente pobres. Porque cuando tus ojos se cierran a esta vida, cuando tú tengas que partir, cuando el Dios Todopoderoso envía el carro de ángeles a buscarte, cuando tú cierres sus ojos a esta vida, ¿qué le dejarás a tus hijos? ¿Una herencia? ¿Una propiedad? ¿Una cuenta bancaria? ¿Una buena educación? Son cosas que el mundo anhela, y por cierto que no son cosas malas, pero ninguna de esas cosas satisfacen el alma. Ninguna de esas cosas darán paz, perdón y seguridad eterna. ¿Quién es Cristo entonces para ti? ¿Quién es? ¿Quién es Cristo? ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu gloria? ¿Él es tu satisfacción más profunda? ¿Él es tu todo? ¿O simplemente Jesús es un complemento más para tu vida? Así como tantas cosas los hombres quieren buscar para su vida como un complemento. Me faltan habilidades blandas, tomo un taller. Me faltan competencias sociales, tomo otro taller. Me faltan estas cosas en mi vida, aprendo por acá, contrato aquí, contrato un profesor, etc. No hay nada de malo en eso, hermano. Pero Jesús no está en esa categoría. Jesús no está en esa categoría. Por lo tanto, no cometas el pecado de rebajar al Hijo de Dios y colocarlo en esa categoría, porque el Hijo de Dios no es un complemento para ti. Él es tu Señor, tu Salvador, o no es nada. No es nada. Por esa razón, mira por favor el versículo 31. Luego de las preguntas, el texto dice aquí en el versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. A pesar de la confesión de Pedro, que doctrinalmente es correcta, aún así la visión de estos discípulos es difusa. Y por esa razón Jesús, acto seguido, comienza a enseñar. ¿Comienza a enseñar qué? ¿Cuál es el destino del Mesías? El Mesías debe morir. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, Pedro. El Mesías debe morir. El Mesías debe ser desechado de los ancianos. El Mesías debe ser menospreciado por los principales sacerdotes. El Mesías debe ser desechado por los escribas que tienen la ley, los escribas que conocen el Mesías. Esos mismos escribas deben desechar al Mesías. ¿Por qué Jesús comienza a enseñar esto? Porque Pedro esperaba otro Cristo, como muchas veces a nosotros nos pasa. Queremos un Cristo sin cruz. Sí, hermanos. Queremos un Cristo sin cruz.
Pedro esperaba un Mesías conquistador. Yo pienso en la imaginación de estos discípulos, porque es la misma imaginación que tengo yo. Pienso llegando a Jerusalén con carros, con caballos, con espada, con caballos blancos, Jesús montando un caballo blanco con una espada, los discípulos con lanza, los discípulos con escudo. Estamos listos para derrotar al imperio. Ellos esperaban un Mesías con lanza, espada y escudos. Y Jesús les está diciendo que le espera la cruz. Los discípulos estaban listos para coronar a Jesús como el Mesías, no para crucificarlo. ¿Se dan cuenta? Por eso es un choque tremendo. Quieren un Cristo sin cruz. Pedro estaba pensando en un trono. Pedro nunca pensó en lágrimas. Pedro nunca pensó en sangre. Pedro nunca pensó en látigos. Pedro nunca pensó ver a su maestro crucificado, desnudo, lacerado y avergonzado. Hermanos míos, la cruz es locura. Para la mente humana, la cruz es locura, pero es la sabiduría de Dios, porque es la única forma en la cual tú y yo, pecadores, podemos ser salvos. Alguien debía tomar tu vergüenza, alguien debía tomar tu inmundicia, alguien debía tomar tu pobreza, alguien tenía que pagar. Y eso Pedro no lo entiende, no lo comprende. Ellos querían un Salvador que los llevara a la paz y el bienestar temporal. No querían un Salvador que los llevara al sufrimiento. Muchas personas llegan hacia la iglesia. Quieren un Jesús que les dé éxito, no un Jesús que ofrece una cruz. Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús? El que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. Jesús no puede ser un mecenas. Jesús no puede ser un agregado en tu vida. O es Señor para ti o no es nada. ¿Quién es Jesús para ti? Solo Jesús puede hacer esta pregunta. ¿Por qué Jesús puede hacer solamente esta pregunta? Porque Jesús es la respuesta de Dios ¿a qué? A nuestros pecados, a nuestras rebeliones, a nuestras transgresiones. Jesús es la respuesta. Solo Jesús hace la pregunta porque Jesús es la respuesta. Él es el siervo de Dios, tal como lo leíamos en la lectura pública. Él es el siervo escogido de Dios. Él es el siervo sufriente. La palabra siervo en hebreo es eved, de la misma palabra que también se toma Mesías. Él es el siervo de Dios, sufriente. Y cuando analizamos Isaías 53, se nos dice que Él cumple la ley de Dios en todo, que Él satisface a Dios en todo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Con todo eso, Dios se deleitó en quebrantarlo. Con toda esa obediencia activa y pasiva. Con toda esa obediencia perfecta. Dios se deleitó en quebrantarlo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se deleitó en quebrantarlo. Se deleitó en partirlo por nuestros pecados. Se deleitó en castigarlo por nuestra paz. Porque la ira de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios debía ser satisfecha. Y ningún mortal, ninguna criatura podía hacerlo, solo el Hijo de Dios, solo Jesús. Hermanos, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Puedes decir como Pedro en esta mañana,
iluminado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, tú eres el Señor, tú eres mi Salvador, ¿puedes decirlo? ¿Tienes la libertad para decirlo? Si el Espíritu te ha enseñado quién es Cristo, entonces Él es tu todo. Pero no te confundas, no te confundas. Muchas personas pueden decir por conocimiento intelectual, sí, Jesús es el Cristo. Me lo enseñaron en la escuela dominical. Sí, Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana. Sí, Jesús tiene dos estados, su estado de humillación, su estado de exaltación. Ah, no, sí, yo conozco la unión hipostática de Cristo. Ah, no, sí, yo conozco también de sus oficios. Puedes conocer todas esas cosas intelectualmente. La pregunta fundamental para nosotros es, si Jesús es el Cristo, ¿estás viviendo como si Él realmente es tu Señor? Porque cada día tú y yo somos tentados a rebajar a Cristo y tenerle como un maestro más. Y eso no es el cristianismo. No rebajes al Hijo de Dios. No sigas a un Cristo utilitario. Si Cristo es el Señor de la gloria, si Cristo es el Mesías, entonces no hay culpa que Él no pueda perdonar. No hay pecado que Él no pueda lavar con su sangre. No hay vida que Él no pueda transformar. Incluso la vida de personas torcidas. Pero se nos exige una sola cosa. Llámalo por lo que Él es. Él es el Cristo de Dios. No lo rebajes. No lo trates como otra cosa. De hacerlo entonces, tu vida, tu vida perderá sentido. Y tu alma se hallará en una condenación eterna. ¿Te das cuenta por qué es la pregunta más importante? Porque eso determina ahora tu presente y tu futuro. ¿Quién es Cristo para ti? Díselo al Señor en oración. Oremos.